Quiero comenzar en el día de hoy mencionando algo muy impactante, algo que nos mueve profundamente, algo que nos estremece, algo que nos ha hecho incluso levantarnos en acción. En las calles la gente se ha manifestado y están gritando y protestando acerca de la injusticia. Lógicamente nadie estamos de acuerdo con la injusticia. Y cuando todos nos sentimos abusados, nos sentimos perjudicados de alguna manera, entonces de forma natural reaccionamos en esa búsqueda de la justicia, en esa búsqueda de la verdad. Y sabe, mirando esta convulsión social que se ha levantado a causa de el trato, el abuso, la fuerza sin medida, el comportamiento inhumano y las relaciones verdaderamente entre los seres humanos, deja mucho que desear. Y es una decadencia que se va notando cada vez más aguda en nuestra sociedad. Y esto nos hace reflexionar. Pero sabe, tenemos que ponernos la mano en el corazón. Y tenemos que identificar de dónde sale este comportamiento, esta actitud. ¿De dónde sale este trato o este maltrato? Verdaderamente tenemos que ponernos la mano en el corazón y saber de que es verdad, se amplifica cuando vemos a una autoridad, se amplifica cuando vemos a los que están supuestos a darnos el ejemplo de conducta, cuando ellos de alguna manera caen en el error, entonces el problema se magnifica y es objeto de una visualización mundial. Pero ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué pasa en nuestro interior? Es fácil, como decía el Señor Jesús en sus palabras, es fácil mirar la paja que tiene el ojo del hermano, pero cuán difícil es mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y para eso estamos aquí, en este día jueves, para que juntos vayamos a la reflexión. Pues mi querido amigo y hermano, quiero decirle que cuando nosotros nos damos cuenta de estas desigualdades sociales, de estas desigualdades en sentido de raza, de culturas, tradiciones, en la misma sociedad se da este tipo de desigualdades por las situaciones económicas, las situaciones, como ya decía, culturales, raciales. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada y nuestra atención. Porque cuando usted le echa un vistazo al concepto que nos habla acerca de las personas que atentan contra los valores de otros, las personas que violan los derechos de otros, cuando hay personas que están interrumpiendo los privilegios de otros, entonces ahí es necesario proclamar esa voz, que bien se lo ha hecho, justamente por el acumulamiento de una tras otra en estos eventos que desgraciadamente marcan las revueltas y los puntos de manifestación de las personas en las calles. Identificamos la palabra racismo en medio de estas manifestaciones, en medio de estas protestas. La gente señala algo y se lo señala con esta palabra, racismo. Hay racismo y el racismo es lo que está generando este quebrantar, el violentar de los derechos de otros. Porque el racismo básicamente no es nada más y nada menos que el sentirse superior
a otra raza, a otra etnia, a otro grupo de personas. Fíjese lo importante, que entonces el racismo estaría naciendo, iniciándose en lo interior de nuestra vida. Y empieza cuando nosotros lo damos por sentado. Cuando nosotros consciente o inconscientemente nos sentimos superior a otro. Y aquí debemos ponernos la mano en el corazón y recordar. ¿En algún momento usted se ha sentido superior a algún prójimo? ¿Usted en algún momento se ha sentido que hay alguna otra persona como que no le llega a su estatus, a su estatura, a su nivel, a su condición? ¿En algún momento usted ha despreciado o ha hecho de menos a otra persona por no ser simplemente igual a usted? Por no darle quizás la posición como la que usted tiene. Si bien es cierto, el sabio Jesús dejó claramente sus palabras y decía: si alguno quiere juzgar, lance la primera piedra. Y en aquel evento donde la mujer estaba siendo juzgada por toda su comunidad, especialmente aquellos que estaban señalando la falla, el error, el pecado, se daban cuenta que con un dedo apuntaban al prójimo, pero habían otros 3 apuntándose a ellos mismos. Si hablamos de racismo, es decir, el sentirse superior hacia otro ser humano, en ese sentido, creo que nosotros hemos también cargado la piedra en la mano, pero hoy tenemos que tirarla. Porque de una o de otra manera estamos rodeados de personas, claro, algunas que pueden ser superiores a nosotros. Se sabe que también pueden haber personas en iguales condiciones, pero también están aquellos que están por debajo de nuestra condición social, nuestra condición económica, nuestra condición laboral, nuestra condición familiar. Es decir, que en la vida nos vamos a encontrar con personas que caminamos en diferentes latitudes, diferentes estatus. Y claro, la sociedad, el comercio y el mundo en el que vivimos se encarga de remarcar y de etiquetar justamente esos niveles sociales para que justamente haya una competencia, para que justamente se dé y se propicie todo esto con el afán de hacer comercio, negocio y lucro. Pero cuando nosotros reflexionamos y nos damos cuenta que el sentirnos superiores a otros no solamente nos está perjudicando a nosotros como seres humanos, porque empezamos a rechazar, a denigrar. El famoso chisme, la famosa crítica nace justamente de ahí. Alguien decía que cuando nosotros vemos a una persona que está superior a nosotros, la tendencia es minimizarle, bajarle, para nosotros poder decir estamos al igual de condiciones. Y cuando vemos a una persona que está al igual de nuestra condición, simplemente decimos no, él está por debajo, ella está por debajo, no me llega ni a los talones. ¿Y qué decir de los que están abajo? Lógicamente, terminaremos de hundirlos nada más. Pero sabe, me alegro mucho si usted en este día, reflexionando en estas verdades, complementamos con la palabra poderosa de Dios. Y yo lo invito para que usted haga parte de su vida este maravilloso libro que contiene y es la misma voz de Dios. Y qué bueno tener la palabra que nos esté hablando y que Dios por medio de ella nos esté conduciendo. Y ojalá, esperamos en el mejor deseo de nuestro corazón, que por medio de esta reflexión y la palabra de Dios podamos traer un cambio positivo a nuestra vida. Para traer un cambio radical, un cambio maravilloso, necesitamos una decisión que quiera llevarnos a ese destino. Pero sabe,
Ninguna decisión viene por sí sola. Se ha engendrado primeramente en una reflexión. Primeramente reflexionamos, nos damos cuenta de las situaciones y decimos, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo no voy a seguir así, yo voy a hacer esto. Y luego la ejecutamos. Por eso yo me siento contento de tener este espacio con usted, para que juntos reflexionemos, para que después tomemos una decisión y el día de mañana veamos un maravilloso cambio, una gloriosa transformación. ¿Qué nos dice la Biblia? El libro de Santiago, en los evangelios, al final, casi al final, se encuentra esta carta preciosa de Santiago. Y revisando el capítulo 2, me llevé una gran sorpresa, porque habla exactamente de lo que hoy estamos reflexionando. Y quiero citar simplemente algunos pasajes en esta historia. En el capítulo 2 de Santiago, versículo número 1 en adelante nos dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Lógicamente, este llamado está principalmente centrado a los creyentes, a las personas espirituales, a las personas que tenemos esta conciencia humana, esta conciencia divina, esta conciencia espiritual. La base misma del cristianismo es amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. La esencia del Evangelio de Cristo es el amor. Y dentro del amor está nutrido con el respeto, con el diálogo, con la comunicación, con la comprensión, con la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. El mandamiento principal, la ley sobrenatural del amor, está emplasmada aquí. ¿Y a dónde nos lleva este amor? ¿Y a dónde nos lleva el Evangelio de Cristo? Lógicamente lo que dice el versículo 1. No debe darse entre nosotros, porque si se ha estado dando, hoy es tiempo de reflexionar para cambiar. No debe darse entre nosotros, y especialmente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la sociedad evangélica, no debe darse la discriminación. Acompáñeme al versículo número 3. Me salto para decirle que aquí nos da un evento y nos dice: supongamos que ustedes están reunidos y llega una persona rica, con anillos de oro, ropa lujosa, y lo atienden bien. Y le dicen: usted venga, siéntese aquí, tome este lugar de preferencia para usted. Pero al mismo tiempo dice, llega un hombre pobre, andrajoso, maloliente, con una ropa quizás vieja. Y a este le decimos: no, tú quédate allá, quédate de pie, no tenemos ni siquiera una silla para ti. Y si quieres sentarte, usa el suelo. El versículo 4 nos señala y dice: entonces, esa actuación, ese proceder se llama discriminación. Porque ustedes están haciendo un mal juicio. Mire, qué tremendo. Qué poderoso. Saber de que necesitamos, antes de juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos. Versículo 6. Ustedes, en cambio, los humillan. Y señalo el versículo 6 porque aparece una palabra clave e importante que le dejo en esta noche. Señala la palabra humillación. Yo sé que muchas de las veces cuando algo nos señalan, especialmente cuando son situaciones en las que interiormente nos identificamos, pero muchas de las veces nos resistimos a aceptarlo. Usted sabe que la gente es bien dura y bien difícil de aceptar sus propios errores. Señalamos fácil, criticamos rápido, juzgamos, en un segundo. Pero sabe, lo primero es hacerse con uno mismo. A la gente no le gusta criticarse, no le gusta señalarse, no le gusta identificarse, no le gusta autocriticarse, le gusta siempre fijarse en los demás. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos,
no seremos condenados. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, cuando nos evaluamos a nosotros mismos, producimos un crecimiento, una mejora en nuestro ser. Cuando criticamos y evaluamos a los demás, ni ellos ni nosotros crecemos. Los dos nos hundimos en un pozo oscuro y sin salida. Pero cuando usted se autoanaliza, se evalúa y lógicamente hace sus propias críticas, construyendo desde sus propios errores. Wow, la Biblia llama a eso sabiduría, aprender de sus propios errores. Y estamos aquí justamente para eso, especialmente para pensar en esta palabra. Me llamó mucho la atención y por eso quería señalarles en esta noche. La humillación. Cuando nosotros procedemos de alguna manera y de alguna intención que de pronto es negativa en nuestro interior y le causamos humillación a otra persona, déjeme decirle que tristemente hemos llegado entonces a este punto de criticar, de destruir y de hacer una obra negativa. La Biblia lo señala aquí como un pecado. Le leo lo que dice el versículo 9. Pero si hacen discriminaciones o humillan a la gente, le hacen sentir mal a su prójimo, a otra persona, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Por eso lo importante, no simplemente de gritar justicia por George Floyd o cualquier otra persona victimizada, no es simplemente el gritar y el exclamar justicia, el reclamar respeto, el reclamar derechos. Estamos aquí justamente para saber que muchos de nosotros tenemos la piedra en la mano y estamos listos para lanzarla sin saber de que somos nosotros los primeros que debemos de evaluarnos. Somos nosotros los que muchas veces humillamos a los demás. No puedo señalar en este espacio muy corto todos los ejemplos que podríamos dar de humillación, pero yo sé que usted que está ahí ahora mismo acompañándome en esta transmisión, yo sé que en algún momento alguien le humilló a usted. Yo sé que en algún momento usted se sintió humillado, especialmente en el contexto en el que vivimos y lo que la gente reclama, que es muy cierto. Hemos sido discriminados o humillados porque de pronto no hablamos un inglés fluido. De pronto no tenemos el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello. O no tenemos quizás las situaciones económicas de otras personas o como la sociedad las enmarca como éxito. Y de pronto todo eso nos humilla, nos quebranta, nos discrimina. Y en el peor de los casos es cuando nosotros mismos hemos sido, como dice la palabra, la piedra de tropiezo. Y hemos sido nosotros que por la gracia de Dios, algunos hemos podido crecer un poquito, hemos podido estudiar un poquito, sabemos algún tema por ahí. O la bendición de Dios nos ha dado algún tipo de comodidad, algún tipo de ventaja, por así decirlo. Y tristemente, eso ha sido la herramienta de humillación hacia otros. Y es triste saberlo. Tuve la experiencia desagradable en un cierto momento de escuchar a una persona humillar a otra simplemente porque ella se sentía superior, porque decía haber conocido a Dios, por proclamarse cristiana evangélica. Y claro, la otra persona que no estaba en su religión, en su templo, en su iglesia, en su fe, esto le hacía sentir entonces una desproporción. Entonces la persona cristiana, evangélica, la persona que está cerca de Dios, podríamos utilizar esto para humillar al que no lo hace, al que no lo tiene, al que no ha sido tan aventajado y bendecido por conocer lo que nosotros conocemos y hemos recibido en Cristo Jesús.
no debe ser así. El versículo 1 justamente nos decía, hermanos, entre nosotros no puede ser de esta manera. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una y otra persona. Pongámonos la mano en el corazón, arrojemos la piedra y démonos cuenta que necesitamos dejar de discriminar, dejar de ver a las demás personas por debajo de nuestro hombro. La Biblia nos aconseja, nos dice, no te sientas ni superior a nadie, ni tampoco te sientas inferior a nadie. Lo saludable es ser como Cristo. Una persona sana, equilibrada y balanceada en sus emociones. No creyéndome superior a nadie, ni tampoco creyéndome inferior que cualquier otra persona. Necesitamos vivir en una balanza equilibrada, en una salud emocional, espiritual y personal. ¿Y cómo lo alcanzamos? Simplemente humillándonos, no ante las personas, pero sí ante el poderoso y bendito Dios del universo, que con amor supremo nos ama. Porque su palabra dice que al humilde, al manso, al quebrantado, Dios lo mira de cerca y lo levanta. Mas al arrogante, al orgulloso, al vanidoso, lo mira de lejos. Nos conviene a usted y a mí acercarnos a Dios en todo tiempo. Y hoy es un buen momento para que usted lo haga. Le invito, acérquese al Señor y Él está con los brazos listos para abrazarle, recibirle y levantarle en una salud maravillosa, en donde el juicio, la discriminación, el racismo y la humillación a otros no va a existir más. Cambiándonos nosotros, podremos cambiar al mundo. Esa ha sido la reflexión que le comparto en esta noche. Un abrazo, muchas gracias de todo corazón y que Dios le guarde y le bendiga. Hasta la próxima semana.